¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Acuarios MB y en este vídeo vamos a hablar cómo enfriar nuestro acuario. Pero no voy a coger y os voy a explicar la parte facilona que es poner un ventilador y ya está, sino os voy a explicar primeramente tres conceptos básicos para que vosotros lo entendáis mejor, aunque me explaye un poquito más en el vídeo, y a partir de ahí hablamos sobre lo que es el tema de enfriar el acuario en sí. Primeramente está la diferencia entre temperaturas. Eso es a nivel generalizado y son leyes de la naturaleza, las tres que os voy a exponer. La diferencia entre temperaturas dice que si yo tengo un refresco que está a 10 grados y la temperatura ambiente está a 30, al final la temperatura va a tender a igualarse, de manera que el refresco se va a calentar. Por ejemplo, con la humedad pasa lo mismo. Si en mi casa hay una humedad del 50% y en la calle ha llovido y hay una humedad del 80% y yo abro la ventana, al final, más o menos de igual manera, van a tender a igualarse las humedades. Y luego el tercer punto son las moléculas del agua, que bueno, ahora después cuando más adelante entremos en lo del tema del enfriar el acuario, os lo explicaré. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando, enfriar el acuario. A la hora, por ejemplo, de enfriar el acuario, todo el mundo coge y dice de montar un ventilador. El 30 o 40% de los canales dicen que un ventilador que sople hacia el agua, porque piensan que igual que tú estás tumbadito en el sofá, te pones un ventilador y sientes frescor, al agua le va a pasar lo mismo. Eso no es cierto. Tú, por ejemplo, cuando te pones un ventilador para sentir frío, para estar más fresquito, no es porque tire aire frío, sino porque el aire que mueve el ventilador hace que la temperatura del ambiente baje. ¿Bien? De manera que si nosotros colocamos un ventilador en el acuario, no vamos a enfriar el acuario, vamos a hacer que el acuario pierda calor, porque estamos moviendo la columna de agua, estamos moviendo el aire, y si la columna de agua está a 30 grados y el aire está a 25, por la primera regla que os he explicado, que es el intercambio de temperatura, al final el agua del acuario va a perder calor, ¿vale? Entendida esta parte, podemos colocar un ventilador que sople hacia el acuario, porque vamos a mover la columna de agua, como os acabo de comentar, y vamos a hacer que la temperatura se intercambie. Entendido el primer punto, vamos al segundo, el intercambio de humedad. Para enfriar el acuario tenemos que quitar la tapa, sí o sí, pero ya no porque pierda calor, que también por lo que os acabo de explicar, mucha temperatura, menos temperatura, al final se va a igualar, sino porque si la humedad del agua, como no podía ser de otra manera, es del 100% y la humedad que hay, por ejemplo, en el resto de la habitación es del 60% por el intercambio de humedad, el acuario va a tender a perder humedad y por tanto va a tender a perder moléculas, porque en realidad el agua son moléculas. Entonces, cuanto más moléculas perdamos en el agua, más calor estamos perdiendo de ese agua, más estamos favoreciendo la interferencia entre humedad y la interferencia entre calor, y por tanto más temperatura vamos a perder en el tanque, ¿vale? Entendido el primer punto, el segundo y el tercero, ¿cómo lo haría yo? Primeramente quitaría la tapa para favorecer que el intercambio, antes he dicho interferencia, corrijo aquí, que el intercambio de temperatura sobre el agua caliente y la temperatura más fría se produzca y perdamos calor, no enfriemos el acuario, perdamos calor. El segundo sería perdiendo humedad. Si le quitamos humedad al agua, vamos a quitarle moléculas al agua y por tanto vamos a enfriarla un poquito más. Para que os deis cuenta de lo que estoy diciendo, tampoco es tan enrevesado y tampoco es ninguna locura, no tenéis nada más que poneros a pensar en el agua del mar. El agua del mar también se evapora y el agua del mar no está a 100 grados, si no nos comeríamos las gambas ya cocidas cuando las pescamos frescas. Pero bueno, lo que os estaba comentando, por tanto, quitamos la tapa del acuario para ganarle intercambio tanto a la humedad como al calor. Y por otra parte tenemos el tema de los ventiladores. El tema de los ventiladores, todo el mundo, o casi todo el mundo, pone un ventilador para que sople hacia el tanque, pero no estamos metiendo aire frío en el tanque,
Lo que estamos haciendo es, como expliqué a la hora de oxigenar el acuario, es romper la capa de la superficie que tenemos todos en el acuario. Al romper esa capa, de igual manera que ganamos oxígeno, que siempre va a estar más frío que la molécula de hidrógeno del agua, lo que hacemos es poder bajar temperatura y por tanto lo que nos interesa no es un ventilador que esté soplando, es un ventilador que disipe el calor, como por ejemplo serían los de 11 milímetros de ordenador que te venden por 2 euritos en cualquier tienda de componentes. Por tanto, para abreviar, para que lo tengáis súper claro, lo que tenéis que hacer para enfriar el acuario, primeramente es levantar la tapa para favorecer el intercambio de temperatura, para favorecer el intercambio de humedad y poner un ventilador, pero no que sople, sino que disipe, que ayude a sacar el calor de ese agua que tenemos aquí almacenada. Y bajaréis solamente con la tontería de quitar la tapa del acuario, como ya el agua está respirando un poquito más, ya vais a ganar ahí unos 2 o 3 grados. Y si le ponéis un par de ventiladores que os comento de 2 euritos, tranquilamente de tener el agua del acuario a 30 la vais a pasar a 24 y 25. Luego otra cosa que se me olvidaba, súper importante, tenéis que saber diferenciar si tenéis tubos fluorescentes o tenéis LED, porque el tubo fluorescente, la energía que genera se transforma en luz, pero principalmente esa energía es calor. Sin embargo, el LED es frío, no genera calor, solamente genera iluminación. Por tanto, si yo tengo problemas, por poner un ejemplo, porque vivo en Sevilla o vivo en Albacete y aquí estamos a 35 grados ahora mismo, me va a interesar más tener 2 pantallas de LED para el tema de las plantas, para no quedarme corto, aunque me cueste el doble de dinero, que tener un par de tubos fluorescentes como hemos tenido toda la vida. Y nada más. Espero no haberme liado mucho, espero que lo hayáis entendido de maravilla y que tengáis los 3 conceptos básicos. Quitamos la tapa del acuario para favorecer el intercambio de temperatura y el intercambio de humedad, y cuando colocamos los ventiladores no vamos a soplar en el agua, no vamos a soplar en la leche tan caliente que nos hizo mamá y no nos podíamos beber. Lo que vamos a hacer es que ese agua pierda calor disipándola con un ventilador. Y nada más, espero que os haya quedado claro y que paséis buen día.